Hola chicos, espero que que esté funcionando y me estéis oyendo y me estéis viendo. Bueno, eh, como podéis ver, me he adelantado un minutito ¿eh? a la charla que teníamos. No sé, estaba pensando estos días que a menudo tenemos una percepción, o yo al menos tengo una percepción de las redes sociales un poco negativa en el sentido de que abusamos de ellas, ¿no? De que a veces nos hacemos visibles de una manera que no es real, porque la virtualidad es lo que tiene, ¿no? Y sin embargo, estos días, pues me he dado cuenta o he pensado que ahora es cuando tiene más sentido precisamente este tipo de comunicación, cuando cuando echamos de menos lo real, lo cotidiano, los abrazos, los besos, los amigos, ¿no? Y pues nada, se me ocurrió que qué podíamos hacer, ¿no? Porque soy una persona muy inquieta y cuando tengo la sensación de que no puedo hacer nada con lo que me rodea, pues me siento impotente. Y es verdad que esta realidad, lo que nos está pasando a todos ahora, pues nos sobrepasa. Nos sobrepasa porque cuesta entenderla, porque cuesta aceptarla, porque cuesta acostumbrarse y porque cuesta asimilarla, ¿no? Y es verdad que a un nivel macro, de la macro realidad, no podemos hacer gran cosa más allá que seguir las instrucciones que nos van indicando aquellos que se supone que saben más que nosotros. Pero también es cierto que a nivel de nuestra realidad cotidiana, de nuestra microrealidad, podemos hacer algo, ¿no? Lo que sea. Y se me ocurrió esto, se me ocurrió que quizá ahora es el momento de estar con vosotros, de que me veáis, que estoy bien, que mi familia está bien, que la vida sigue ahí fuera y aquí dentro, ¿no? Eh, ¿Qué podía hacer yo? ¿O qué se me ocurría que podía hacer yo? Aparte pues, de escribir artículos, de poner opiniones en Twitter, en Facebook, etcétera. Pues hablar de libros, ¿no? Compartir con vosotros lecturas, compartir con vosotros inquietudes y bueno, y por eso estoy aquí, ¿no? El otro día escribí un artículo eh, con una entrada de Mario Benedetti. No sé si algunos de vosotros lo habéis leído, supongo que sí, que muchos lo conocéis, ¿no? Con un poema suyo que se llamaba A tientas. Y yo hablaba de la lucidez que tiene Mario Benedetti, porque es un corazón bondadoso, ¿no? Porque era un escritor bondadoso, era una persona buena, en el sentido de, ya sabéis lo que pienso yo de las emociones, ¿no? Que la emoción es una forma de inteligencia y que la gente que es inteligente normalmente suele ser gente buena, ¿no? Mario Benedetti hablaba en ese poema de cómo a veces las cosas nos llegan sin que las queramos, sin que las esperemos, pero que aún así somos capaces de sobreponernos, ¿no? Porque tenemos dentro eso que yo he hablado muchas veces en todas mis novelas con mis personajes, y que es la resiliencia, esa capacidad que tenemos de adaptarnos a cualquier cosa, en cualquier momento somos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Lo peor también, estos días también lo estoy viendo, pero yo prefiero centrarme en lo bueno, en lo que tenemos de bueno y en lo bueno que podemos sacar de esta situación. No sé si tenéis tiempo para leer, si tenéis la cabeza suficientemente despejada como para poderos concentrar en la lectura o en la escritura. O sea, a mí al principio, los primeros días, la verdad es que me costaba un poco. ¿Por qué? Pues porque estaba todo el tiempo pendiente de la televisión, pendiente de mi familia, pendiente pues, de la intendencia, de todo, ¿no? Pero poco a poco pues la cabeza se va como adaptando a la nueva situación y he vuelto a leer, sigo escribiendo, estoy haciendo las correcciones de mi nuevo manuscrito, que espero que podamos leerlo el año que viene. Y he pensado en compartir con vosotros algunas lecturas que pienso que os pueden ayudar o que os pueden acompañar.
Yo diría que en esta situación hay dos tipos de lectores, ¿no? O podemos encontrar dos tipos de lectores. Están los que no quieren saber nada del tema, los que piensan que la realidad ya satura demasiado con datos y que lo que les apetece es leer un tipo de literatura pues, más evasiva. ¿Por qué? Pues porque la ignorancia es narcótica y la verdad es dolorosa. Y esto es así. Y está bien que así sea, ¿no? Lo que pasa es que yo, ya sabéis, los que me conocéis, que tengo otra manera de pensar. Yo tengo la manera de pensar de que la literatura, aunque sea dolorosa, sobre todo cuando es dolorosa, sobre todo en situaciones de miedo o de angustia, lo que nos hace es ser más analíticos, más reflexivos y más humanos, ¿no? Igual que de una manera u otra, cuando salgamos de esta crisis, de esta situación, pues va a haber gente que habrá dado lo mejor de sí mismo y va a haber gente que se dará cuenta o descubrirá lo mezquina que llega a ser. Todos nos tendremos que mirar en un espejo y todos tendremos que enfrentarnos a quiénes somos y a lo que hemos hecho, ¿no? Bueno, pues la literatura de alguna manera es un poco así también. Hay libros que son pues, una crónica de las cosas, una crónica de estas situaciones de guerra, de pestes, de hambrunas, de tragedias, porque supongo que todos somos conscientes de que esto no viene de ahora. Todo esto no es la primera vez que pasa y no será la última vez que pasa, ¿no? Y, por ejemplo, estos días estoy aprovechando pues primero para quitarme ese amontonamiento de libros, de lecturas que se han ido acumulando durante el año y que por el día a día no tenía tiempo de leer. Me he pulido el de Arrosán de la Maza, Dócil, me he pulido el de Pera Cervantes, El chico de las bobinas, he leído a Pilar, a Auxe Laoz, a todos los amigos que tenía aquí pendientes, pues me los he ido quitando de encima y disfrutando con ellos. Pero luego he estado pensando en qué libros os podrían a vosotros, qué libros os podría yo recomendar de los que tengo en mi biblioteca, que no la veis porque está por ahí atrás. Y he hecho una pequeña selección. Evidentemente, no os voy a hablar de La peste de Albert Camus, no os voy a hablar de Ensayo sobre la ceguera de Saramago, porque estos días se han convertido en bestsellers, ¿no? O sea, está claro que eran libros que venían muy a cuento. Pero yo he pensado en otro tipo de libros que a mí me han dejado un pozo diferente, ¿no? Los tengo por ahí, os los voy a ir enseñando. Por ejemplo, tengo este de un escritor italiano, no sé si lo conocéis, es el único libro suyo que he leído, se llama Niccolò Amaniti, es un nombre un poco difícil de pronunciar. El libro es muy interesante, el libro se llama Ana y es una historia es reciente, creo que es del año 2015, tiene 5 añitos o así, un escritor italiano. Y la historia es muy interesante porque sí que es un poco distópica, es un virus que curiosamente nace en Bélgica y que afecta a los adultos. O sea, sobre todo afecta a los adultos, se carga a todos los adultos y deja un mundo de niños. Entonces, digamos que la protagonista, que es Ana, tiene 13 años, está a punto de pasar a la adolescencia, que por cierto estoy pensando si lo voy a hacer leer a mi hija Natalia, y tiene que cuidar de su hermano pequeño. Y es una historia que me ha fascinado porque explica cómo los seres humanos, incluso los niños, cómo tienen esa capacidad de adaptarse al medio y cómo tienen esa capacidad de sobreponerse al miedo que muchas veces los adultos hemos perdido con el tiempo. No sé si alguno de vosotros ha leído Antes de los años terribles, publicidad. Pero es un poco, me hizo pensar un poco en el personaje que yo escribí sobre Isaías, ¿no? Como un niño muchas veces tiene herramientas para defenderse contra lo imposible que un adulto pues no tiene, ¿no? Es una novela muy recomendable, está muy escrita, es muy dura, pero yo os la recomiendo mucho y a mí me ha gustado mucho. Otra que he pensado que os puede interesar, un clásico, Thomas Mann, La muerte en Venecia.
Lo curioso de este libro, que supongo que muchos habéis leído o conocéis, es un librito muy corto, se puede leer muy fácilmente, es toda una reflexión sobre cómo el arte, en todas sus formas, el protagonista es un escritor, pero habla también de pintura, de música, cómo el arte nos ayuda, a superar el miedo, a trascender nuestra idea de la muerte y a buscar la inmortalidad precisamente en la belleza, ¿no? Y lo he elegido porque se dan dos curiosidades. La primera es que pasa en Venecia, la segunda es que ocurre durante una pandemia de cólera. La ciudad sufre una pandemia de cólera y, curiosamente, las autoridades no dicen nada para que el turismo no se resienta y la gente sigue haciendo su vida normal hasta que ya es tan evidente que la gente se está muriendo que entonces todo el mundo intenta escapar, salvo el protagonista, porque se enamora platónicamente de un chico, de Tacio, que encarna la belleza, la perfección, y él prefiere morir o quedarse allí, a pesar de que se va a contagiar, solo para contemplar a este chico porque le hace recuperar el deseo de escribir. Y la segunda casualidad que os decía lo de Venecia, porque estos días estoy oyendo hablar mucho de la quarantena, la cuarentena, ¿no? Y el otro día me decía una amiga mía, profesora de arte medievalista, que precisamente la cuarentena se inventó en Venecia en el siglo XIV, con la famosa peste del siglo XIV, que por cierto se llevó por delante a 200 millones de personas. Y los barcos que llegaban a Venecia, pues se quedaban durante 40 días, se quedaban allí, digamos, en los muelles sin que se pudiera descargar. Lo digo porque estos días, curiosamente, por ver algo positivo de todo esto, habréis visto esos vídeos que se están compartiendo sobre lo que está pasando en Venecia o lo que está pasando en todo el mundo desde un punto de vista de cómo la naturaleza poco a poco recupera su espacio y por lo menos el parón que nosotros hemos hecho le da un respiro a la tierra que se estaba asfixiando. Y entonces ver esos canales con ese agua cristalina, esos peces y tal, oye, pues es una sensación también, pues, de que a pesar de nosotros, la vida sigue, ¿no? Y eso también es una enseñanza que tendríamos que aprender cuando todo esto pase, que tendremos de alguna manera que reconducir o repensar nuestra manera de entender el mundo y cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? Si somos capaces de parar, yo no digo que este parón tenga que ser permanente, pero sí que quizá tenemos que aprender a ralentizar un poco y a coexistir un poco con nuestros ecosistemas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que otro día en otra charla ya discutiremos si queréis. Tengo otro aquí. Estoy viendo un montón de preguntas que estáis poniendo, de comentarios. No puedo hacer dos cosas a la vez, ¿vale? O sea, soy así. Entonces, lo que voy a hacer, os acabo de recomendar y luego voy mirando e intento contestar algunas de las preguntas, si os parece. Eva, que está aquí a mi lado, se está descojonando de risa, porque está conmigo por si esto no funciona. Vale, otro que os quiero recomendar, también de un escritor italiano, pero este es un clásico, ¿eh? El de Cameron, de Boccaccio. Ya sé que es un libro que a lo mejor muchos de vosotros le cogisteis manía porque os lo hicieron leer en el instituto o en la universidad o lo que sea. Es un libro, de verdad, os lo recomiendo mucho porque vale la pena. Primero, porque es muy divertido. Segundo, porque es muy erótico y, oye, el erotismo también es necesario en estos días. Hay que recordar que el hecho de estar juntos nos tiene que hacer estar juntos de muchas maneras. Está bien recuperar ese sentido del humor. Y el de Cameron de Boccaccio también habla de una peste que hubo en Florencia, creo recordar, en el siglo XIV. Y es la historia de 7 mujeres y 3 chicos, creo recordar, que se aíslan para pasar la cuarentena. Entonces se dedican un poco como, no sé si habéis leído Las mil y una noches, pues bueno, pues es esa historia de que deciden pasar los días juntos, cada uno tiene que contar una historia, un cuento cada día, ¿no?
En esos cuentos se habla de todo, se habla de humor, de arte, de pintura, se reflexiona sobre la condición humana, se habla de sexo, como no, cuando se junta, la gente se queda cerrada, pues se habla de sexo también. Y es muy recomendable que lo leáis poco a poco, despacito, y os lo vais a pasar muy, muy, muy bien. Yo os lo recomiendo mucho. Y luego he elegido otro que yo he acabado de leer hace un par de semanas, pero que creo que es muy interesante, que es la biografía de Gabriel García Márquez, de Una vida, de su biógrafo, podemos decir, más oficial, que fue Gerald Martin. ¿Por qué os recomiendo a Márquez? No solo por el amor en los tiempos del cólera, que eso es muy obvio, sino porque, bueno, los que me conocéis un poco sabéis que yo tengo dos escritores fetiches, que uno es Albert Camus y el otro es Gabriel García Márquez. Y al releer su biografía me ha cargado las pilas, ¿eh? Me ha cargado las pilas. ¿Por qué? Porque Gabriel García Márquez pienso que era un gran humanista, más allá de que fuera un gran escritor, más allá de que fuera un gran periodista, más allá de que fuera una persona muy activa en su tiempo en cuanto a política, me parece que era un gran humanista y la visión que él tenía de la vida, la visión que tenía de los demás, a mí me resulta admirable. Aparte que me resulta admirable cómo él consiguió convertir todos sus recuerdos familiares, toda su memoria en literatura, ¿no? ¿Por qué os recomiendo este libro? Bueno, evidentemente porque a Gabriel García Márquez hay que leerlo sí o sí, pero luego porque me parece interesante el buscar referentes en estos días, buscar referentes positivos. Estamos estos días, yo qué sé, por ejemplo, mi mujer no me deja salir a comprar la compra, pero sí que puedo subir a hacer la colada y desde la terraza veo las calles de Barcelona y las veo desiertas. Y la poca gente que hay, se le ve triste, claro, es normal. Procuramos no acercarnos los unos a los otros, procuramos hacer las compras deprisa corriendo e irnos a casa, que es lo que toca, pero que va contra nuestra naturaleza, ¿no? En cambio, a las 8 de la tarde, esto se convierte en un festival de aplausos, de gritos, de silbidos, la gente toca las bocinas, los Mossos tocan las sirenas. ¿Por qué? Porque necesitamos sentirnos juntos. Necesitamos saber que la vida está ahí, aunque estemos dentro de casa, ¿no? Y ahora aplaudimos a eso que yo siempre he admirado tanto en todas mis novelas, ¿no? A los héroes cotidianos, a los héroes anónimos, ¿no? Pues a las enfermeras, a los médicos, a los barrenderos, a los cajeros que están en los supermercados, ¿eh? A los fruteros, a los profesores que están dando clases a través de las redes, a través de los ordenadores, a los policías, en fin, a los transportistas, a la gente que tiene que ir a trabajar, que no se puede quedar en casa y que se tiene que poner en riesgo. Pues esos héroes son los que a mí me interesan, las personas cotidianas que son capaces de hacer cosas extraordinarias. Gabriel García Márquez para mí era una persona ordinaria, en el sentido de que era una persona que no lo tenía todo a favor cuando era chiquillo, que tuvo un sueño, que fue el de convertirse en escritor, y que peleó por él hasta que consiguió pues, lo que todos sabemos. Y además me parece muy interesante, y con esto ya voy a acabar y voy a intentar contestar algunas de vuestras preguntas, me parece muy interesante la capacidad de recordar. Ahora que estamos en casa, ahora que estamos obligados de alguna manera a estar encerrados, es bueno apagar la tele de vez en cuando, no solo para desconectarnos mentalmente. Y es bueno dejar de estar todo el tiempo conectado a las redes sociales de vez en cuando. Y es bueno sentarse a la mesa. Esas cosas que normalmente no siempre podemos hacer, ¿no? Sentarte a la mesa con tu mujer, con tus hijos, con tu familia y charlar. Estos días, no sé si es porque me estoy volviendo un abuelo cebolleta o por qué es, pero me da por recordar cosas con mi familia, contar anécdotas de cuando era chico, de cuando era niño. Y el otro día hablaba con mi madre, por ejemplo, que por cierto, para los que me habéis preguntado, mi familia está bien, gracias. Pues el otro día le decía a mi madre, venga mamá, que esto lo vamos a sacar adelante, que no pasa nada, que ya nos recuperaremos, que tal y cual. Y mi madre me puso un emoticón de estos con una gran sonrisa y me decía, que nos lo cuenten a nosotros.
¿no? Y entonces se puso a hablarme de cuando éramos niños en Torrebaró, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues el valor de la memoria, el valor de los recuerdos, pues es bueno ahora. Es bueno que recordemos quiénes somos. ¿No? ¿Por qué? Y voy a acabar ya mi pastoral dominical, que parezco un cura, ¿no? Me estoy convirtiendo, parezco un predicador, estos de la tele. ¿Por qué digo esto? Porque esto va a pasar. Todos sabemos que esto va a pasar en algún momento, ¿no? Volveremos poco a poco a la normalidad. Lo que pasa es que cuando volvamos a la normalidad va a ser muy duro. Va a ser muy duro para muchísimos de nosotros. Para muchísimos. Para los pequeños empresarios, para los autónomos, para los trabajadores, para los libreros, para los escritores. Yo ya sé que ahora es falaz y es hasta casi ofensivo decir que un libro es un producto de primera necesidad. Pero todos entendemos que aunque un libro no debe comer, un libro alimenta. Y cuando salgamos de todo esto, lo vamos a pasar muy mal todos. Y tenemos que aceptarlo. La vida es así. Pero también estoy seguro de que entre todos vamos a recuperar el ritmo cuanto antes. Estoy seguro de que lo mismo que ahora la gente van como maníacos a comprar papel higiénico, nos vamos a lanzar todos a las librerías a comprar libros para salvar a nuestros libreros y para salvarnos a nosotros mismos. Vale, pues mi charreta ya se acabó. Alba me dijo que no hiciera más de 10 minutos, no sé ni cuánto tiempo. Uy, llevo 20 minutos ya, madre mía. Bueno, no sé, voy a intentar contestar algunas de las preguntas que tenéis aquí o de los comentarios que está dentro. ¿Cuál, por ejemplo, Maribel Yatzer? Hola, Maribel. Pregunta, ¿cuál es el mejor libro de Gabriel García Márquez para mí? Hombre, para mí, evidentemente, es 100 años de soledad. Para mí. Por la construcción, porque es súper compleja y porque de alguna manera yo creo que es la obra fundacional del realismo mágico que Gabriel García Márquez adaptó de Miguel Ángel de Asturias y de otros autores, ¿no? Y luego porque concita toda su historia familiar. Es una novela muy compleja, pero para mí es la mejor. Es que vais muy rápido todos. A ver, Elena Sacristán me pregunta ¿en qué estás trabajando, Víctor? Pues mira, estoy haciendo las correcciones del manuscrito de una novela que, si todo va bien, teníamos pensado sacar para principios de enero o para principios del año que viene. Espero que mi editora Ana esté escuchándome y no se esté cortando las venas porque lo que voy a decir. Pero bueno, os puedo prometer, como Adolfo Suárez, os puedo prometer que es mi mejor novela. Así que es lo que os puedo decir ahora. ¿Qué más? A ver. Mira, Alba pregunta, en tu mundo de ficción, ¿cómo titularías lo que está sucediendo? ¿Alba? Sí. Alba me pregunta, en mi mundo de ficción, ¿cómo titularía lo que está sucediendo? Pues buena pregunta. Pues, por ejemplo, lo titularía, ya que la pregunta la hace Alba, pues Alba frente al espejo. Por ejemplo. Porque pienso que esto de alguna manera es un espejo. Es un espejo en el que todos nos vemos reflejados. Y cuando todo esto pase ya veremos si lo que vemos nos gusta o no. Yo no quiero ser ventajista y no creo nada en la gente que hace críticas a posteriori como diciendo todo esto ya se ve a venir, todo esto ya lo sabíamos. Bueno, no es verdad. Nadie se podía esperar que esto iba a pasar de esta manera. Pero sí que es verdad que yo siempre he hablado mucho, y los que me conocéis lo sabéis, de la fragilidad humana, de lo frágiles que somos, de lo frágil que es ese mundo que nos hemos construido de seguridades, de que hay que luchar para mantener la libertad, de que la libertad no es un regalo, de que sin el otro uno no puede sobrevivir, del valor de la comunidad. O sea, es decir, no me estoy inventando nada que no haya dicho antes. ¿Qué más? A ver. Rebeca Hernando dice, en mi caso, confinamiento completamente sola y un libro es primera necesidad y más. Pues yo estoy de acuerdo contigo. Pero entiendo que hay prioridades. Y entiendo que esas prioridades se tienen que centrar ahora en los recursos materiales, ¿no? Sobre todo en la sanidad, y en parar el golpe en la medida de lo posible para la gente que lo está pasando peor. Y cuando hablo de la gente que lo está pasando peor es la gente que se ha quedado sin trabajo, que no tiene recursos, que no tiene la capacidad de ahorro
para aguantar mucho tiempo así, y esa gente tiene que comer. Y esa gente tiene que estar en casa, tiene que tener calefacción, luz, agua y demás, ¿no? Lo que sí que espero es que, por ejemplo, como ha pasado en Francia, por cierto, un abrazo muy grande a mis lectores franceses y a mis colegas franceses, je vous embrasse très fort, toute ma solidarité pour vous. Eh, pues sí que creo que debería haber a posteriori algún tipo de iniciativa administrativa pública para ayudar al medio del libro. Yo no sé si a través de comprar libros para las bibliotecas, si para dar ayudas a las pequeñas editoriales y a las editoriales que necesiten liquidez. No sé qué es lo que habrá que hacer, pero de alguna manera el libro se tiene que proteger, porque para mí personalmente también es un producto de primera necesidad, claro. ¿Lo que está pasando puede ser una inspiración para ti?, me pregunta Lidia Olivier. Pues sí, evidentemente que sí. De hecho, yo tomo notas no estoy escribiendo, como he visto por aquí que hace gente, un diario del confinamiento, pero sí que voy tomando notas, evidentemente. Lo que pasa es que ya sabéis lo que yo pienso de la inmediatez. Creo que uno necesita un tiempo de reflexión y pues estoy seguro de que a partir del año que viene van a salir 50.000 novelas del coronavirus, de crónicas del encierro y todo esto, y está bien que así sea, ¿no? Yo en mi caso creo que voy a escribir una novela sobre esto, eso está clarísimo, pero yo creo que puede que tarde 10 años, ¿no? Cuando ya hayamos pasado esto 2 o 3 veces más, que ya nos hayamos acostumbrado. Es broma, espero. A ver, Vivian Marquette me dice, demain le soleil se levera encore et la nuit aussi ses avancées. Dice, mañana el sol se levantará todavía y la noche seguirá avanzando. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pienso que la vida va a seguir. De hecho, la referencia que hacía sobre Venecia, ¿no?, va a seguir con nosotros siempre y cuando aprendamos, y de verdad os lo digo en serio, y pongo toda la fe en ese optimista rabioso que yo soy, la pongo en el ser humano. Espero que de verdad que aprendamos algo de todo esto. ¿Qué más? A ver, Kiko, Priana Albadalejo me pregunta, Víctor, de los libros que has escrito, ¿cuál te ha supuesto más esfuerzo y con cuál te has sentido más cómodo escribiéndolo? Vaya pregunta, macho. A ver, yo diría que el que más me ha costado de escribir técnicamente es Respirar por la herida, porque es la estructura más compleja, es una novela muy coral, hay 18 o 20 personajes, cada uno con su historia, al final todos confluyen. Luego, a nivel afectivo, evidentemente el que más me ha costado escribir ha sido Antes de los años terribles, ¿no? Bueno, ya sabéis, por cosas que he ido explicando en las redes sociales, porque me ha conectado mucho con un tipo de sufrimiento al que yo, pues con el que yo me siento muy identificado, que es con la infancia, ¿no? Después, estos días, por ejemplo, pensaba mucho en nuestros mayores. Yo pienso mucho en nuestros mayores, en lo que están pasando ellos, lo que están pasando sus familiares, lo que está pasando la gente que los cuida. Todos tenemos amigos, todos tenemos familia en eso que llamamos el espectro de riesgo. Y ahora, más que nunca, es cuando ponemos también en valor a nuestros mayores, porque yo quiero recordar que ellos son los que nos sacaron a nosotros, a muchos de nosotros, nos sacaron las castañas del fuego con la crisis del 2008, ¿no? Con sus pensiones, nos acogieron en sus casas y un padre nunca abandona a su hijo, ¿no? Entonces pienso mucho en la novela de Por encima de la lluvia muchas veces. Incluso hay párrafos, hay personajes, cosas que decía Elena que a veces me entran ganas de ponerlas en Twitter o en Facebook, pero no quiero ser ventajista en este sentido, no me parece oportuno. A ver, JB Book me pregunta, ¿lo último que has leído que te ha dejado sin palabras? Bueno, lo último que he leído no lo sé, lo último que he escuchado en televisión sí que me ha dejado sin palabras, ¿no? Porque creo que ahora no es el momento de criticar, creo que no es el momento de dividir, creo que es el momento de aunar esfuerzos, pero
pero lo último que he leído que me ha dejado sin palabras en cuanto a literatura es una novela de un premio Nobel serbio-croata que se llama Ivo Andrić, lo tengo por ahí, no os lo puedo traer, que es una historia que se llama Un puente sobre el Drina, y es una novela que me parece apasionante. O sea, yo cuando leo escritores de este calado es cuando pienso, madre mía, del árbol, no te queda nada todavía que aprender. ¿Eh? A ver, ¿qué más? Estíbaliz del Rey, me preguntas, ¿has pensado cómo reaccionarían algunos de tus personajes en esta situación que vivimos? Sí, tanto, es lo que te decía. Pues mira, el otro día estaba pensando, ¿qué pensaría Isaías Yoweri si estuviera sentado en la puerta de su taller de bicicletas viendo la Barceloneta completamente vacía, ¿no? Con las terrazas cerradas, sin turistas? Pues bueno, ¿qué pensaría él? Pues seguramente que el sufrimiento, como él decía en Antes de los años terribles, no conoce fronteras. Que lo que pasa allí y nos parece tan lejano, puede pasar aquí, y así lo estamos viendo. Por cierto, os quería decir que aunque sabemos que ahora Europa es el centro de esta crisis, que bueno, ya sabemos que ha saltado a Estados Unidos y tal, os quería recordar que ya ha llegado a África, que ya ha llegado a Uganda, que ya ha llegado al África subsahariana, y que mal que bien nosotros estamos, no quiero decir preparados, porque nadie está preparado para esto, pero que podemos afrontarlo, o que estamos dispuestos a afrontarlo. Tenemos un sistema de sanidad público muy fuerte, a pesar de los recortes, tenemos gente muy preparada, tenemos conciencia social, podemos ir al supermercado y está abastecido, tenemos agua corriente, tenemos electricidad. Yo os quería pedir que no os olvidéis de que ahora está llegando a lugares donde todo esto no es posible, y que no nos tenemos que olvidar de ellos, porque volverá a pasar entonces, porque volverá aquí otra vez. Espero que de verdad que con esto lo que podamos hacer es entender que la humanidad entera, ya no puede ir por libre, ya no podemos ir por libre. Nos necesitamos los unos a los otros, y el esfuerzo tiene que ser colectivo. ¿Qué más? A ver. Fátima de Ita Martínez, hemos celebrado el Día Mundial de la Poesía. ¿Qué lugar ocupa este género en tus lecturas y recomendaciones? Bueno, pues yo empezaba esta charla hablando de un poema de Mario Benedetti, ¿no?, que se llama A tientas. Soy muy lector de poesía, la gente que me conoce ya lo sabe. En todas mis novelas aparece siempre un poeta, sea Mayakovsky, sea Nakhmatova, sea Gerardo Diego, siempre ha aparecido un poeta. Y lo que me parece fundamental es, por ejemplo, una iniciativa que el otro día vi en las redes de un poeta que admiro mucho, que es Benjamín Prado, ¿no?, cómo él proponía a los poetas leer para los demás sus versos, ¿no? Me parece que hoy la palabra, el sentimiento que se transmite a través de la palabra es más necesario que nunca. Y por defecto, por esencia, los poetas son las personas más concisas que existen a la hora de manejarlas, ¿no? Alicia Sánchez Muñoz, hombre, Alicia, que he visto tu clase de dancing con tu hijo. ¿Te han propuesto llegar al cine alguna? Yo tengo una amiga productora. Oye, pues preséntamela, está claro. Antonia, que es mi agente, si la oyes, contacta con ella. Bueno, el mundo del cine es muy complicado. Sí que creo que ha habido algún escarceo, alguna tentativa, pero que al final no se ha concretado. Pero bueno, pienso que son caminos distintos. Ojalá algún día llegue al cine, pero sobre todo que sea una buena película, por favor. No sé cómo andáis de Netflix o de Amazon estos días. Supongo que vosotros también estáis un poco saturados. A ver. Julio Alvarado, ¿la literatura está expandida como un virus en el mundo? Qué buena pregunta, amigo. Pues a mí me gustaría pensar que sí. Siempre se dice que el libro ha estado en crisis. Yo no recuerdo, desde que yo publiqué mi primera novela en el año 2005, no recuerdo ninguna buena época.
en el sentido de decir, época de vacas gordas, de bueno, de que esto se vende a carretadas y de que los escritores podemos vivir de puta madre, ¿no? No, no. Siempre ha sido un género en crisis, ¿no? Ya lo dice la canción, siempre han sido malos tiempos para la lírica, pero sin embargo, siempre hemos estado ahí, siendo cronistas, haciendo análisis, haciendo reflexión de los mejores y de los peores momentos de la humanidad, y ahí vamos a seguir. Mientras el ser humano exista, mientras haya una aventura que vivir, habrá una aventura que contar, y ahí vamos a estar los escritores, eso está claro. Cuando hablo de escritores, hablo también de escritoras, que quede claro. Ana Fernández me dice, optimista rabioso con capas, para pensar. Bueno, yo creo que hay que ser así, ¿no? Yo creo que hay que ser una persona responsable, creo que no hay que ser naif en este momento, creo que sería un poco ingenuo por nuestra parte pensar que esto se va a solucionar por sí mismo, pero tampoco le veo mucho sentido a quedarnos regodeándonos en las preguntas que no tienen respuesta. Ahora mismo, preguntarnos ahora mismo ¿cómo ha pasado esto? ¿Cómo es posible? No me lo puedo creer, etc. Este tipo de discursos no nos ayudan en nada. Lo que tenemos que hacer es superarlo. Superarlo, encontrar estrategias personales y estrategias colectivas para superarlo, y cuando todo esto pase, ya daremos caña a quien haya que darla y cuando haya que darla. Pero creo que ahora no es el momento, ahora toca sumar. ¿Qué más? Irene López Bravo me dice, ese es mi preferido por encima de la Biblia. Bueno, pues muchas gracias. Lo bueno que tienen los libros es que tienen tantas lecturas como lectores encuentren, entonces cada uno tiene el suyo. Desde luego para mí es una novela muy especial también. ¿Qué más? Venga, a ver. ¿Qué veo aquí? Alba Fite me dice otra vez, Isaías Yoweri ya bajó a los infiernos. Pues sí, bueno, de hecho él salió de ese infierno y se convirtió en un hombre de bien, ¿no? Yo también creo sinceramente que las situaciones más duras nos enseñan algo de nosotros y nos hacen sacar fuerza de donde pensábamos que no la teníamos, ¿no? Yo no recuerdo, estos días estaba viendo que se hablaba mucho de economía de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros por suerte no hemos vivido una guerra, y nuestros mayores, los muy mayores, sí que recuerdan la guerra civil, la posguerra, el hambre, el miedo, la miseria, etcétera. A nosotros nos ha tocado vivir esto. Nos ha tocado vivir esto y por suerte, estamos todos a una, ¿no? Y por suerte nuestro enemigo es común y por suerte ese enemigo no es humano, ¿no? Eso sí que me provocaría un desgarro muy grande. El ver cómo cada uno tira por su lado y cada uno intenta hacer la guerra por su cuenta. Esther, ¿cómo estás, amiga? El de algo. ¿Lograste introducir una historia de amor en tu próxima novela finalmente? Bueno, pues sí, claro. En todas mis novelas hay historias de amor, yo pienso. Lo que pasa es que no todos entendemos el amor de la misma manera. ¿Qué más? Vicente Serna me dice, cierto, no hemos de olvidarnos cuando llegue la enfermedad a África. Pues eso, amigo. Ni cuando llegue a África, ni cuando estén con nuestros amigos y nuestros hermanos en Latinoamérica, ni cuando llegue a ninguna parte. O sea, tenemos que cambiar nuestra manera de entender nuestras relaciones con los demás. Tenemos que entender que lo que pasa en la otra parte del mundo nos pasa a nosotros también. A ver, ¿qué más? Alba me dice, cuando te pedimos novelas felices, ¿qué piensas? Pues pienso que yo soy un tío feliz. Y pienso que la felicidad es un tema que literariamente me interesa, no me parece interesante, no me parece sujeto de interesante. Ya hay otros escritores que lo hacen extraordinariamente bien. Yo os recomiendo que os leáis el último premio Nadal, el de Ana Merino, que es un canto a la vida y un canto a la bondad, ¿no? Yo soy otro tipo de escritor. Yo creo que la felicidad está para vivirla, para contarla, si se quiere, pero me interesa más la infelicidad porque forma parte de nosotros y me interesan sus raíces. Me interesa el análisis de por qué, pudiendo ser
dioses, decidimos ser ángeles caídos, ¿no? ¿Qué más? Estáis poniendo muchos comentarios así de elogio, de agradecimiento, de cariño y yo os lo agradezco mucho. Aquí hay Mariguao Maitane, me dice, ¿cuál es tu autor vasco favorito? Bueno, yo no soy un gran conocedor de la literatura vasca, pero admiro muchísimo a Bernardo Chaga. Me ha encantado descubrir, hace un par de años creo que descubrí a Edurne Portela, que me parece una escritora extraordinaria. Y luego ahora últimamente he leído a Carmele Jayo, que ha escrito una novelita lo digo porque es corta, comparadas con las que escribo yo, pero que tiene mucho calado, que es La casa del padre, que también me ha parecido muy, muy, muy interesante. Luego tenéis ahí a un gran amigo, que es Carlos Basas, y, y bueno, pues Antonio Iturbe, hay gente muy buena que tenéis por ahí. ¿Qué más? Es que Fátima Deita Martínez dice, nunca olvido África, siempre está en mi corazón, en el mío también. Hombre, aquí Fefi Parra, que me manda un saludo desde Almendralejo. Yo también os quiero mandar un saludo, y a todos mis hermanos, a mi familia que están allí y que, bueno, sé que están bien y eso soportándolo como buenamente pueden. He visto esa solidaridad de los vecinos en Almendralejo, de la gente con los tractores saliendo con las cubas a las calles a echar desinfectantes. O sea, bueno, estoy viendo un montón de actitudes que la verdad es que me emocionan muchísimo y os mando un abrazo muy, muy, muy fuerte. Y cuando todo esto se acabe, os prometo que voy a ir a Almendralejo. ¿Qué más? A ver, Irene López Bravo me dice, ¿te has fijado que somos mayoría de mujeres? Pues no me había fijado, pero bueno, pero supongo que es también porque las mujeres creo que son mayoría en este tipo de cosas, ¿no? De querer compartir lecturas. Yo, por ejemplo, cuando veo a los clubes de lectura de las bibliotecas o de las librerías o de las fundaciones y tal, el 85-90% son mujeres. Creo que es porque quizá los hombres, no lo sé, aquí estoy especulando, pero quizás porque los hombres pues tenemos otra forma de compartir las lecturas, quizá no tenemos esa necesidad o esa voluntad de quererlas compartir tanto públicamente, ¿no? Y las mujeres sí, no sé, es un hecho constatable y supongo que esto al final acaba siendo un prorrateo de la realidad. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Marta Carballo Monfiglio, encantada de oírte, Víctor, enhorabuena por tus libros. Pues muchas gracias, mujer. A mí lo que me da pena de esto es que yo no os puedo ir a vosotros y es un poco raro, porque es como estar hablando con una pared. Pero bueno, me acuerdo mucho de lo que me decía mi amiga Ana cuando, la periodista Ana Hernández, cuando estaba en la radio, y yo me ponía delante del micro y me sonaba súper raro. Digo, aquí hablar para la gente si no me está escuchando nadie. Y ella me decía que pensara siempre que detrás las ondas hay gente, ¿no? Que te está escuchando y a la que le importa lo que dices. Bueno, pues de cierto modo supongo que es lo mismo cuando uno escribe, cuando estás escribiendo, escribes para ti, estás escribiendo aquí solo, aquí yo no escribo aquí, yo escribo en el bar, por eso lo echo tanto de menos. Y luego al final eso se acaba convirtiendo en una diáspora, ¿no? Bueno, pues de alguna manera es lo que intento hacer ahora, imaginarme que estáis ahí, os veo de hecho, y imaginadme que me estáis hablando también. José Luis González, me dices, Víctor, ya sabes que para mí tu mejor novela es Respirar por la herida. Ahora le estoy releyendo y estoy volviendo a disfrutar en este confinamiento. Bueno, mira, oye, pues si algo bueno encontramos a todo esto, pues que es volver a los fondos de biblioteca y recuperar viejas lecturas, pues a mí me parece fantástico. Carla Sarrión, me preguntas, ¿cuál es
Tu personaje favorito de los que has escrito. Wow. Muy interesante esta pregunta y no la he pensado a fondo. Pero mira, así como si hiciéramos un cuestionario Proust, te voy a soltar Elena, de Por encima de la lluvia. Porque estos días me la estoy imaginando muchas veces ahí los dos sentadicos en la ventana compartiendo un canuto de María. Esto no se tiene que decir, vale. Y una copa de vino y filosofando sobre la vida, ¿no? Es un personajazo y que la ha hecho, la verdad es que la ha hecho mucho de menos a Elena. Fátima de Ita Martínez, me preguntas, ¿qué lugar ocupan los viajes y cómo influyen en tu imaginario literario? Para mí es fundamental. Para mí es fundamental viajar, viajar a los lugares donde pasan mis novelas o donde quiero que pasen, pero muchas veces es en esos viajes donde nacen las historias que luego quiero contar. La literatura en sí mismo es un viaje, ¿no? Y yo siempre he repetido lo mismo, un viaje no es de ir de un lugar a otro. Un viaje es un descubrimiento, un viaje es estar en el camino, ¿no? Y eso me parece lo más importante y creo que es lo que la literatura puede aportar más en estos días, ¿no? Eh, Creo que cuando uno está encerrado, cuando uno está obligado a estar encerrado, es cuando los libros cobran un valor diferente, ¿no? Que es el de poder salir de ese enclaustramiento, poder salir de esas paredes y viajar en el tiempo, en el espacio y en otras vidas. ¿Qué más? Gracias. Bueno, lo que os digo, estoy viendo aquí que me hacéis un montón de comentarios, de felicitaciones y lo dicho, que os doy mucho las gracias. No sé, llevamos 45 minutos. Yo creo que ya estaréis cansados de oírme, ¿no? Además, siempre me dice Alba que hablo mucho, que le entro al toro con mucha facilidad. Pero, en fin, lo que queríamos aportaros con esta charla era un poco de ánimo en el sentido de que no sintáis solos porque no lo estamos, porque no estamos aislados aunque tengamos que estar en casa, porque nos vamos a recuperar, porque nos vamos a recuperar y porque cuando todo esto se acabe tendremos que rendir unos cuantos homenajes, ¿no? Tendremos que recordar a nuestros mayores, a las personas que no están, que por cierto, yo les quiero mandar un abrazo muy, muy fuerte porque, como dije el otro día, es muy duro que se te vaya un familiar, pero es muchísimo más difícil todavía cuando ni siquiera se pueden despedir de él sus amigos, sus seres queridos, cuando no puede haber un tiempo de duelo presente para decirle adiós y eso pues de alguna manera nos duele doblemente, ¿no? Porque ese periodo de la despedida, ese momento de la despedida hay que celebrarlo. Y ahora no es posible, pero cuando todo esto pase tendremos que hacerlo. ¿Qué más? Me mandan un abrazo desde Tel de Fabiola Quintero Pulido, muchas gracias. Yo también os mando un abrazo y os recuerdo que ahí tenéis a un gran amigo y a un gran escritor que es Alexis Ravelo, que estos días también está haciendo un esfuerzo muy grande, está compartiendo cuentos con vosotros y en las redes para animaros los días y eso me parece extraordinario. Luis Manuel, Impulso Literario. ¿Eres escritor de mapa o de brújula? ¿Planeas tus novelas al milímetro? Pues la verdad es que soy un escritor de mapa, yo diría, ¿no? Eh, Ahora, lástima que no os lo puedo enseñar, pero bueno, sí, tengo aquí unas libretitas. Algunos de vosotros igual ya lo sabéis, que yo escribo a mano todas mis novelas. ¿Veis esto? Bueno, pues estos son mis mapas de alguna manera. ¿Eh? ¿Los veis? Bueno, aquí está mi próxima novela. Entonces, yo lo que hago es normalmente escribir toda la historia a mano, desde el principio hasta el final, y cuando la tengo acabada, es decir, cuando sé dónde empiezo y sé dónde acabo, pues entonces empiezo lo que es el proceso de reescritura.
La brújula la utilizo a veces con los personajes, en el sentido de que a veces los personajes me piden más espacio del que yo había previsto inicialmente, o hacen cosas que yo no tenía al principio pensado que hicieran, y entonces los dejo que se explayen. Luego, cuando tengo que pasar la tijera, la paso sin compasión, eso sí. ¿Qué más? ¿Qué más me preguntáis? ¿Crees que Olga Pérez me pregunta, ¿crees que se promociona bien la lectura en niños y jóvenes? Pues no lo sé, Olga, no lo sé. Yo creo que cuando hay una diferencia, creo que los niños, cuando son pequeños, sí que están muy conectados a los libros. Hay unas secciones en las librerías fantásticas de lectura infantil y tal. Sí que es verdad que luego hay un periodo de desconexión yo diría que entre la infancia y la juventud o la edad ya más adulta, en donde los adolescentes sí que quizás se desconectan un poco de la lectura. De todas maneras, creo que la manera de solucionar eso es invitándoles a leer en casa, evidentemente, ¿no? Los hijos al final acaban imitando a los padres. Si tú en casa lees, pues al final tu hijo acabará leyendo, ¿no? Y luego creo que también las campañas que se hacen de promoción de la lectura pública, lo que tienen que estar destinadas, desde mi punto de vista, es a que ellos lean cosas con las que se sientan identificados, ¿no? Es decir, hay lectores de novela juvenil buenísimos, estoy pensando en Laura Gallego, estoy pensando en Care Santos, pues que pueden conectar muy bien con ese mundo adolescente, y luego tendrán que dar ese paso hacia otro tipo de literatura, que es la literatura adulta, ¿no? El problema no solo si se promociona bien entre niños y adolescentes, el problema es si somos una sociedad lectora o no. Y la respuesta me parece que es evidente para todos, ¿no? Venga, va, un par más y os dejo ya que descanséis en paz. Mariana, hola Mariana, desde México. Me pregunta si tienes pensado escribir en algún momento un libro sobre una temática latina. Bueno, ¿y nosotros qué somos? Sí, hombre, sí. En algún momento, bueno, yo he escrito sobre Argentina un poco, sobre la dictadura chilena también, y tengo una idea para escribir una historia sobre Cuba, pero eso será más adelante cuando tenga la ocasión de ir. De todas maneras, ahora que estás tú en Ciudad de México, pues igual sería una buena excusa para ir allí, y ambientarme, a ver si entre tú y mi amigo Martín Solares me animáis a escribir algún tipo de... me dais alguna idea. Venga, una más y nos vamos, ¿os parece? Dice Susana Limpias, en las profundidades del invierno finalmente aprendí que en mi interior habita un verano invencible. Pues exactamente, amiga, eso es lo que yo intento compartir con vosotros, ¿no? Igual que hay una frase, y ya os voy a dejar para que os vayáis, pero hay una frase que estos días se ha compartido en redes, que está en la víspera de casi todo, que la dice, creo que la dice Paula, no recuerdo bien, dice, a veces para permanecer en el mundo hay que salir del mundo durante un tiempo. Bueno, pues no es que yo fuese un escritor premonitorio, pero quizá estamos en esa tesitura, ¿no? Quizá ahora tenemos que recoger velas, reflexionar, aguantar el tirón, y cuando salgamos, salir con otra fuerza y con otras ganas, y habiendo aprendido algo. En fin, os voy a dejar ya. Espero que los libros que os he recomendado o que os he mostrado, alguno de ellos lo hayáis leído o algunos se anime a leerlo. Yo estaré por las redes con vosotros y comentamos lo que queráis. Ahí seguimos. Un abrazo a todos. Venga, ahora voy a borrar esto a ver si consigo hacerlo. Hasta luego. Chao. Sí, sí,